12 pasos y 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Segunda parte de 2 de la lectura del primer paso de Alcohólicos Anónimos. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Durante los años pioneros de Alcohólicos Anónimos, únicamente los casos más desesperados podían tragar y digerir esta dura verdad, e incluso estos moribundos tardaban mucho en darse cuenta de lo grave de su condición. Pero unos cuantos sí se dieron cuenta, y cuando se aferraban a los principios de AA, con el fervor con que un náufrago se agarra al salvavidas, casi sin excepción empezaron a mejorarse. Por eso, la primera edición del libro de Alcohólicos Anónimos, publicada cuando teníamos muy pocos miembros, trataba exclusivamente de casos de bajo fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados probaron AA, pero no les dio resultado porque no podían admitir su impotencia. Es una tremenda satisfacción hacer constar que esta situación cambió en los años siguientes. Los alcohólicos que todavía conservaban su salud, sus familias, sus trabajos e incluso tenían 2 coches en su garage, empezaron a reconocer su alcoholismo. Según aumentaba esta tendencia, se unieron a ellos jóvenes que apenas se podían considerar alcohólicos en potencia. Todos ellos se libraron de esos 10 o 15 años de auténtico infierno por el que el resto de nosotros habíamos tenido que pasar, ya que el primer paso requiere que admitamos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Cómo iban a dar este paso personas como esas? Era claramente necesario levantar el fondo que el resto de nosotros habíamos tocado hasta el punto que les llegara a tocar a ellos. Al repasar nuestros historiales de bebedores, podíamos demostrar que años antes de darnos cuenta ya estábamos fuera de control, que incluso entonces nuestra forma de beber no era simple hábito, sino que en verdad era el comienzo de una progresión fatal. A los que todavía lo dudaban, les podíamos decir: tal vez no seas alcohólico. ¿Por qué no tratas de seguir bebiendo de manera controlada, teniendo en cuenta, mientras tanto, lo que te hemos dicho acerca del alcoholismo? Esta actitud produjo resultados inmediatos y prácticos. Entonces se descubrió que cuando un alcohólico había sembrado en la mente de otro la idea de la verdadera naturaleza de su enfermedad, esta persona nunca podía volver a ser la misma. Después de cada borrachera se diría a sí mismo: tal vez esos alcohólicos tenían razón. Tras unas cuantas experiencias parecidas, a menudo años antes del comienzo de graves dificultades, volvería a nosotros convencido. Había tocado su fondo con la misma contundencia que cualquiera de nosotros. La bebida se había convertido en nuestro mejor abogado. ¿Por qué tanta insistencia en que todo AA toque fondo primero? La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de AA a menos que haya tocado fondo, porque la práctica de los restantes 11 pasos de AA suponen actitudes y acciones que casi ningún alcohólico que todavía bebe podría siquiera soñar en adoptar. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona y reparar los daños causados? ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación y en la oración? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de AA al que todavía sufre? No al alcohólico típico, extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Bajo el látigo del alcoholismo, nos vemos forzados a acudir
a Alcohólicos Anónimos y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestras situaciones. Entonces, y solo entonces, llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para librarnos de esta despiadada obsesión. Gracias, compañeros y compañeras, y que pasen felices 24 horas.